¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Vamos hoy a explicar este tema que se llama integral indefinida o también conocido como antiderivada, ¿sale? Vamos a explicar el concepto de inicio, pero lo vamos a hacer utilizando un ejemplo para que les quede yo espero que un poco más claro en qué consiste este nuevo concepto. Fíjense, el nombre nos dice mucho, antiderivada, o sea, lo contrario a una derivada. En matemáticas es bien conocido por todos ustedes que toda operación tiene su operación de regreso. Para todo camino de ida casi siempre hay un camino de regreso. En este sentido, pues hablamos que para una operación como la suma existe la inversa, que es la resta, ¿no? Para la multiplicación existe la inversa, que es la división, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahora, eso hablando con números, ¿no? Cuando hablamos de funciones, ya nosotros aprendimos cómo sacarle la derivada y también el diferencial a una función. Entonces tú tienes una función y le aplicas la derivada, es decir, le hiciste una tipo de transformación, ¿no? Entonces tiene que haber una manera de regresar de la derivada a la función. ¿Por qué? Porque puedo tener casos donde yo conozca la derivada o el diferencial de una función y a partir de esa derivada o diferencial yo pueda regresar a la función original si es que no la conociese de inicio, ¿sale? Ok, entonces ese es el concepto antiderivada, es lo contrario a la derivada, pero pues entiendan desde un inicio, ¿no? Para empezar, utilizar el nombre antiderivada con derivada, si de entrada es sencillo entender por el nombre de qué se trata, como la operación inversa a la derivada, después, digamos, léxicamente a la hora de hablarlo, pues puede confundirse una con otra, el ser tan parecidas las palabras, pues puede ser no tan práctico, ¿no? Entonces, por eso utilizamos mejor este concepto, esta palabra que se llama integral, ¿no? Entonces la integral indefinida la utilizaremos como la antiderivada. Entonces llamemos a la integral indefinida como ese proceso inverso a la derivación. Pero bueno, iniciemos con un ejemplo que les sea familiar. Cuando estuvimos trabajando con problemas de aplicaciones de la diferencial, utilizamos muchas veces la fórmula del volumen, ¿no? Del volumen de una esfera, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos? Por ejemplo, si yo tengo una esfera, ¿cómo se calcula el volumen de una esfera? Pues dijimos el volumen de una esfera, V, está dado por 4 tercios de pi por radio al cubo, ¿sale? Eso es una función donde el volumen es la variable dependiente y el radio es la independiente, es decir, el volumen de una esfera depende del radio. 4, 3 y pi son constantes, eso no cambia, ¿no? Entonces aquí las variables son v y r, ¿no? ¿Y qué hacíamos con los diferenciales? Pues calculábamos la derivada de esta función y la convertíamos en un diferencial. Fíjense, era bastante sencillo. Decíamos, el diferencial de v, esto que era la parte constante, permanecía igual, 4 tercios de pi, y derivábamos r cúbica, que era 3r cuadrada, y diferencial de r, aquí simplificábamos y decíamos, se van estos tres, ¿no? Y, bueno, decíamos, el diferencial del volumen de una esfera es 4pi radio al cuadrado, diferencial de radio, ¿sale? Entonces, digamos, de aquí a aquí, esto es el diferencial que, digamos, de alguna manera lo obtenemos a partir de la derivada, ¿sale? La derivada es esta parte, ¿ok? Pero la escribimos en forma de diferencial porque entonces estas fórmulas, estas que tenemos aquí, que son muy sencillitas, las más básicas de integral, nos sirven para resolver esto. Fíjate, en matemáticas, ¿cómo le llamamos nosotros a esto? Es un diferencial, el diferencial de v. Bueno, más en general en matemáticas, esto se llama una ecuación diferencial, ¿sale? Una ecuación diferencial. Cuando entres a un curso o a una carrera de ingeniería o de matemáticas, vas a llevar un curso completito que se llame ecuaciones diferenciales. Es muy sencillo identificar una ecuación diferencial porque es una ecuación pues, que tenga diferenciales, ¿no? Por eso se llama así, ecuación diferencial. Bueno, una de las técnicas más sencillas de resolver una ecuación diferencial es por medio de la integración. Entonces,
La solución de una ecuación diferencial es la función original de donde saldría esta ecuación diferencial. Entonces, yo tendría que regresar de aquí para acá, que obviamente pues aquí yo sé de dónde salió este diferencial, yo sé que esta viene de aquí. Pero bueno, si yo no supiera esta parte, ¿cómo hago para ir de aquí a acá? Bueno, se hace utilizando estas fórmulas. Tengo las primeritas de nuestro formulario, la 2, la 3 y la 4 son las que necesitamos para resolver esto. En este curso no se trata de saber de dónde vienen estas fórmulas, sino simplemente saber utilizarlas para resolver este tipo de ecuaciones, ¿sale? Posteriormente, y si llegásemos a tener tiempo, pues podemos ver la demostración de alguna de estas, pero pues necesitaríamos del teorema fundamental del cálculo, que lo veremos en el siguiente parcial. Bueno, listos, entonces vamos a darle solución a esto. Ok, fíjate, dijimos que esto se llama ecuación diferencial, pues porque tiene diferenciales. Y acabamos de hablar de que quién es la operación inversa a los diferenciales, pues las antiderivadas, porque el diferencial sale de la derivada. Entonces, fíjate, ¿cuál es el símbolo que va a representar a la antiderivada o a la integral? Este símbolo que está aquí. Se parece a una S alargada, es realmente una S alargada. Después les digo por qué es una S alargada. Viene, digamos, como una palabra de sumar rectángulos, luego lo vemos, ¿no? Entonces es una S alargada, eso indica que yo voy a hacer una integral o una antiderivada. Entonces tienes una ecuación y lo que tienes que hacer es, ok, yo quiero quitarle la parte de los diferenciales, ¿no? Quiero quitar las derivadas, entonces al ser una ecuación lo que hagas de un lado lo tienes que hacer del otro. Entonces fíjate, aquí aplicamos integral de ambos lados. ¿Cómo se lee esto? Esto se lee la integral de dv. Esto se lee la integral de 4πr cuadrada diferencial de radio. Los diferenciales te sirven para saber quién es la variable sobre la que vas a aplicar la integral. ¿Sale? Ok, fíjate, iniciamos aquí con esto. Si yo quisiera resolver de este lado, integral de dv. Aquí puedo usar la fórmula 3. Dice integral de dx, pero pues no pasa nada, ¿no? Es como si simplemente cambiaras la x por v. Y entonces, fíjate, integral de dv sería igual a v más constante. Ahorita no voy a agregar la constante, la platicamos en unos minutitos, ¿no? Ahorita solo voy a agregar esta parte, ¿no? Entonces, ya, ahí está. La integral de dv es v, nada más, ¿sale? ¿Por qué? Fíjate, porque te explico rapidísimo. Esta fórmula es muy sencilla de explicarse. Si yo tuviera aquí la x, así como está originalmente, si yo te digo que la derivada y la antiderivada son procesos inversos, ¿quién es la derivada de x? 1. Entonces aquí hay un 1, pero no es necesario ponerlo. Entonces, la derivada de x es 1, la antiderivada de 1 pues sería x, ¿no? Ese es el porqué de esa función. Entonces, la antiderivada de dv es v nada más. Vámonos a este lado. ¿Qué pasa de este lado? Fíjate en esta primera fórmula. ¿Qué son en los formularios x y v? X es variable, v es una función, a es una constante. Entonces, ¿qué pasa cuando quieres integrar una constante por un diferencial? Te dice que la constante puede quedar por fuera de la integral y solo integras el diferencial de la función. ¿Sale? ¿Estamos bien? Entonces podemos sacar lo que sea constante y solo quedarnos con integrar el diferencial. Si yo me fijo aquí, ¿qué parte es constante? 4 es una constante, pi es una constante, todo esto es una constante, puede ir fuera de la integral. 4pi y solo integrar el puro diferencial, es decir, las variables con su diferencial. ¿Sale? 4pi r cuadrada de r. Bien, de aquí podemos seguir. ¿Vale? Este 4pi que ya está fuera de la integral, pues ya así se queda. ¿Y cómo hacemos para integrar r cuadrada? Puedo usar esta fórmula.
Bueno, aquí está en términos de X, pero pues es lo mismo si está en términos de R. Lo que sí no puede pasar es que estas letras sean diferentes, ¿eh? Pero aquí son las mismas. ¿Qué te dice esta fórmula de la potencia? Te dice bien sencillo. Te dice, toma la base, en este caso R, y al exponente 2 le vas a sumar 1, o sea, 2 más 1 serían 3, ¿no? Y divídelo entre eso mismo, 2 más 1, ahí nos va a dar 3. Y se agrega una constante que les dije, en este ejercicio en particular no voy a todavía tocar esta parte de las constantes, lo explico en el siguiente ejemplo, ¿no? Bueno, haciendo aquí estas operaciones sería 4pi y 2 más 1 nos queda 3, ¿no? Ahí está. Y entonces si yo la acomodo, este 3 lo puedo poner abajo del 4, 4 tercios de pi por radio al cubo. Y regresas a la fórmula que tenías originalmente, ¿sale? Entonces fíjate, cuando tú pasas de aquí a acá, digamos, haces derivada, ¿sale? Y luego, entonces, el proceso de regreso, que sería hacer la integral a esto, de aquí para acá, se le llama antiderivada, o así como lo vamos a estar nosotros manejando con el nombre de integral. ¿Vale? Entonces, fíjate, esta es la derivada, bueno, más bien digámoslo así, ¿no? Esta función es la derivada de esta, y esta es la antiderivada de esta función, ¿correcto? Entonces, fíjate, este ejemplo nada más nos sirve para representar de qué nos sirve la antiderivada. Es para recuperar la función original a partir de un proceso donde ya tenemos una función que ya es la derivada de otra, ¿sale? Muy bien, esto en términos de la vida práctica es mucho más común tener una ecuación diferencial. Acuérdate, ¿de dónde vienen los diferenciales? De pequeños incrementos, de cambios, ¿sale? Entonces, fíjate, ¿yo cómo puedo leer esta ecuación que está aquí de manera diferencial en la vida? Digamos, en un contexto real, tú lees matemáticamente el diferencial de volumen es esto, 4pi por radio al cuadrado, diferencial de radio. Pero, hablándolo en términos más reales, se dice, un diferencial, digamos, lo podemos leer como un cambio. El cambio en el volumen de una esfera es igual a 4pi por radio al cuadrado por el cambio en el radio, ¿sale? Entonces el volumen va cambiando de esta manera conforme va cambiando el radio, ¿sale? Entonces una ecuación de cambios es mucho más común tenerla en una vida cotidiana que una función así como tal. De hecho, las funciones siempre se obtienen a partir de un modelo diferencial. Es decir, nosotros vivimos en un mundo de entrada cambiante. Hay una variable en nuestro entorno que, por ejemplo, nunca se detiene, todo el tiempo está cambiando. ¿Quién es? Pues es el tiempo, ¿no? Entonces yo puedo hablar de un fenómeno real, no sé, eso que está de moda, el COVID-19, ¿no? Para sacar una función, una curva que me represente cómo se van dando, digamos, los contagios, esta curva de contagios o de cómo se espera que se vaya comportando la pandemia en este caso, pues no creas que alguien llegó y dijo, pues fíjate, aquí está la función y ya con eso traza la gráfica. No, se tuvo que llegar a encontrar una función que más o menos modelara eso. Es una ecuación de cambios, tú puedes decir cómo van cambiando los contagios conforme va cambiando el tiempo, y en base a eso tendrías una ecuación diferencial que aplicas todos estos conceptos de integración y puedes llegar a una función que te modele la ecuación de los cambios, una ecuación de cambio, ¿sale? Ahora, mientras más variables tenga una función, pues más complejo es el fenómeno, ¿no? Esto del volumen es muy sencillo porque el volumen solo depende de una variable del radio. Díganme entonces, pues un fenómeno tan complejo como el de la
pandemia del coronavirus, pues es muy complejo porque tiene muchas variables, ¿sale? Bueno, pero a grandes rasgos, más o menos así. ¿Listos? Bien, esto es la explicación de qué es una antiderivada, es el proceso inverso a la derivación o diferenciación de una función, ¿sale? Vamos a explicar un ejemplo más para que veamos qué onda con esto de las constantes de integración, ¿sale? Muy bien, a ver, veámoslo. Bien, partamos ahora de una función muy simple, f de x igual a x al cuadrado. Vamos a hacer la integración de esta función, es decir, fíjate, vamos a hacer la integral de f de x respecto de ¿quién? Pues de x, ¿no? Aquí nos dice que la variable independiente es x, por eso el diferencial también te tiene que decir de quién es la variable independiente, ¿no? Hacer esto, pues implica que yo quiera encontrar la integral de x cuadrada de x, ¿no? F de x, pues es x cuadrada. Al resultado de esto le vamos a llamar la antiderivada. Acuérdate, cuando estemos haciendo una integral, estamos haciendo una antiderivada. Entonces, el resultado que yo encuentre de esto será una antiderivada de f de x. Bueno, bien sencilla que está. ¿Qué fórmula tendrías que usar? Esta, la que dice número 4. Tienes una x, que depende aquí un diferencial de x, a un exponente cuadrado. Entonces aplicamos esta fórmula. ¿Qué sería? Sería x a la n más 1, 3, entre n más 1, 3, ¿no? Porque es al cuadrado, 2 más 1, pues 3, ¿no? Y vamos a ver más c mayúscula, ¿sale? Esa c mayúscula se llama constante de integración. ¿Y de qué sirve? Bueno, fíjate, ahorita vemos por qué aparece. Esto que está aquí es la integral de f de x. Dijimos que esta cosa se iba a llamar la antiderivada de esta función, porque estás aplicando un proceso de integración que es una antiderivada, ¿ok? Se le suele, no sé, llamar f mayúscula de x. F mayúscula es entonces la antiderivada de f de x. ¿Qué nos dice la definición de antiderivada? Dice, una función f de x, f mayúscula de x, es antiderivada de f de x. Entonces, fíjense, dice, f de x es antiderivada de una función f minúscula de x si al derivar f mayúscula de x te da f de x. Fíjate entonces qué propiedades tiene la antiderivada, que es esta que obtuve aquí. Si tú la derivas, te tiene que dar la función. Entonces, una función es antiderivada de otra si al derivarla obtienes la misma función. Y es muy sencillo derivar esto. Fíjate, aquí lo hacemos a un lado. Si este es mi f mayúscula, f', pues sería la derivada de esto. ¿Sale? A ver, ahorita quitamos la constante un segundito. A ver, ¿cómo se deriva esto? Pues el 3 es una constante, queda afuera, un tercio, y se deriva nada más x cúbica. Derivada de x cúbica serían 3x cuadrada, que se van los 3, el 3, y solo te queda x al cuadrado. ¿Sale? Y entonces pues queda clarísimo que x cúbica sobre 3 es una antiderivada de x cuadrada, porque tú al derivar x cúbica sobre 3 obtienes x al cuadrado. ¿Sale? Esa es la definición de antiderivada. Una función es antiderivada de otra si su derivada es igual a la función. Bueno, ahí está. ¿Qué pasa con la famosísima constante? Esta, x cúbica sobre 3, es una antiderivada, pero no es la única. ¿Por qué? ¿Por qué aparece esta más constante? Porque si esta es una antiderivada, yo para comprobarla tengo que derivar, ¿sale? ¿Y qué les pasa a las constantes en el proceso de derivación? Son iguales a 0. Entonces, por eso, si yo dijera aquí más constante
Pues más la derivada de una constante cualquiera. Acuérdate, esa constante puede ser un número, 1, 2, 3, 4, positivo, negativo, como sea, ¿no? Y la derivada de una constante siempre va a desaparecer. Entonces, sigue siendo x cuadrada. A lo que voy es, x cúbica sobre 3 es una antiderivada y la probamos. Pero si yo le agrego aquí más 1, su derivada de esto sigue siendo x cuadrada. Y si yo le pongo más 5, esta derivada sigue siendo x cuadrada. O si yo le pongo menos 5, esto sigue siendo una constante y esa constante va a desaparecer en el proceso de derivación. Entonces, la razón de la constante de integración, esta que siempre se agrega, es porque como estás antiderivando, no sabes si esta constante se perdió en algún momento de la derivación, ¿sale? Entonces por eso siempre se agrega, teniéndose en cuenta que pudo haber una constante en la función original que se perdió en el proceso de la derivación, ¿sale? Muy bien, ¿quién es esa constante? Pues de entrada no lo sabemos, la agregamos porque pudo existir, ¿sale? Incluso, pues si fuera 0, pues 0 también es una constante, ¿no? Siempre hay una constante ahí que desaparece en el proceso de derivación y como nosotros estamos haciendo antiderivación, tenemos que contemplar que hay una constante ahí, ¿sale? Que desaparece al proceso de derivar, pues sí. Entonces, fíjate, la antiderivada no es solo una función. Aquí hay contempladas muchas funciones porque esta constante puede tener infinitos valores, ¿sale? Entonces, a este resultado de aquí, insisto, no es una sola función. Son muchas funciones como tantas puede tener el valor de c, ¿no? Entonces, a esto en realidad se le llama en matemáticas una familia de antiderivadas. ¿Listo? Entonces siempre al hacer un proceso de integración siempre se va a agregar esta constante de integración porque pues se pierde en el proceso de derivación y entonces a todo este conjunto de funciones, ¿sale? Que están representadas por esta sola expresión se le llama familia de antiderivadas. Y eso es la otra razón porque lo que esto se llama integral indefinida. Indefinida es que no está definida quién es la función todavía. ¿Por qué? Insisto, aquí hay muchas funciones. ¿Quién es la función ideal que resuelve nuestro problema? Depende de quién sea esta constante. Y entonces sí hay manera de determinar esta constante. Su valor se llama un problema de valores iniciales. Lo vamos a hacer más adelante. Pero ahorita de momento solo vamos a dejar esa constante ahí pensando que puede existir algún valor para ella. Por eso a estas integrales se les llama indefinidas, porque el hecho de que existe esta constante quiere decir que dentro de esta familia, que son muchas, puede haber solo una que resuelva el problema en específico. Pero entonces aquí hay muchas y no está definida cuál es la función que en realidad queremos. Esa es la razón del nombre, integral indefinida. Esta constante hace que no esté definida quién es la función ideal que estamos buscando. ¿Correcto? Muy bien, pues hasta aquí más o menos la explicación del concepto de lo que es una antiderivada de una función. Acuérdate, la antiderivada de, bueno, una función f mayúscula es antiderivada de una función f minúscula si la derivada de la antiderivada es la función original. ¿Te fijas cómo parece un juego de palabras? La derivada de la antiderivada de una función. Entonces, no es tan práctico estar utilizando el nombre antiderivada, por eso vamos a utilizar el nombre integral, ¿sale? Integral y es indefinida por esta cuestión de la constante, que no sabemos ahorita de entrada su valor, y entonces esto al ser una familia, al ser muchas antiderivadas, no está definida quién sería la función ideal hasta que podamos determinar el valor de esa constante, que insisto, lo haremos más adelante, ¿sale? Muy bien, entonces hagamos ahora una práctica un poquito más compleja para poder utilizar un poco mejor estas primeras 4 fórmulas de nuestro formulario, ¿sale? Muy bien. Bien,
Hagamos estos o iniciemos con estos dos ejemplos de ejercicios de nuestro manual. Acabo de agregar una fórmula aquí, la número 1, que aparece en nuestro formulario, y básicamente te dice lo siguiente: la integral de una suma o resta de funciones, porque acuérdate que los diferenciales, aquí dice diferencial de u, de dv y de w, los diferenciales terminan siendo funciones, ¿sale? Entonces, la integral de una suma o resta de funciones es la suma o resta de las integrales de cada función por separado. ¿Qué se vuelve complejo en este proceso de integración? Tú pensarás, pues entonces ha de ser como en derivadas, ¿no? Que nada más me fijo cuál es la operación principal y ya con eso sé qué fórmula tengo que utilizar. Aquí la cosa no es tan sencillo porque no existen dos fórmulas que sí tenemos en cálculo diferencial. Y esas simples dos fórmulas hacen el problema de la integral bastante compleja. Hay dos fórmulas en diferencial que tenemos para la multiplicación de dos funciones y para la división de dos funciones que nos permite derivar todo ese tipo de funciones. Aquí en cálculo integral no hay fórmula para la multiplicación y no hay fórmula para la división. Entonces, eso vuelve el problema demasiado complejo. El no tener una fórmula para cuando dos funciones se multiplican o se dividen, saber cómo integrarlas, resulta un proceso bastante pues engorroso, y pues por eso existen varias técnicas para integrar que las veremos más adelante. Bueno, iniciemos entonces. Primero vamos a trabajar con estas cuatro fórmulas nada más para irnos familiarizando en su uso, ¿no? Bien, no se les olvide, es bien importante saber qué significa cada término de las fórmulas, porque si no, pues cómo las utilizamos, ¿no? U, V y W serán siempre funciones en los formularios, ¿sale? A, B, N y C, constantes, ¿sale? X, una variable, y entonces aquí X también una variable, N una constante, ¿sale? Muy bien, fíjate, pensemos aquí. Integral de bx cúbica dx. A ver, el hecho de que yo tenga dx me está diciendo que la variable independiente es x. ¿Por qué yo sé esto? Pues lo sé desde la definición de diferenciales que vimos en el parcial pasado. Esta era la definición de un diferencial. El diferencial de y era igual a la derivada de una función diferencial de la variable independiente. Y entonces acuérdate, ¿qué quieres hacer cuando estás haciendo una integral? Quitarle la derivada. Entonces, si yo quiero quitar la derivada, lo que tengo que hacer es una integral y con eso quitas la derivada. Entonces, la función y es la integral de su derivada, ¿sale? Por eso este diferencial del final me dice quién es la variable independiente, ¿correcto? Muy bien, fíjate. Entonces me dice que aquí puedo yo tener la b, que es una literal, una letra, pero b no va a ser considerada como una variable porque la variable te la dice el diferencial. Acuérdate que nosotros hacemos el cálculo más sencillo, el de una sola variable, y entonces la variable te la dice el diferencial. En este caso, x es la variable y cualquier otra letra, así podría haber a, b, c, d dentro de la misma expresión. La única que se considera como variable es x. Y en una función, entonces, lo que no es variable es constante. ¿Qué quiere decir? Que b debe ser tratada como una constante aquí, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Es la integral de una constante, esto es una constante, y esto es un diferencial, el diferencial de una función. Entonces, ¿qué utilizamos? La regla número 2. La regla número 2 nos dice cómo integrar una constante por el diferencial de una función, que vendría siendo esta parte, ¿no? Digamos, en nuestro ejemplo en particular, esto viene jugando el papel de A y esto viene jugando el papel de dv en esta fórmula, ¿sale? Entonces, ¿qué nos dice que tenemos que hacer en esa fórmula? Que primero pongamos a la A, que es la constante, ¿sale? ¿Quién es la constante en este caso? Pues es B, ¿sale? Pues aquí va la B primero y luego te dice la integral de tu dv, ¿sale? Del diferencial. El diferencial pues siempre va con la variable, en este caso sería x cúbica
de x, ¿sale? Así aplicamos la primera fórmula, la 2. En términos muy prácticos diremos, siempre las constantes salen de la integral, ¿correcto? Muy bien, bueno, eso fue a modo de ver cómo se aplicaba ahí en el formulario, ¿no? Nosotros digamos, las constantes siempre van a salir de la integral. Ahora fíjate, esta parte que ya está fuera de la integral ya no me interesa porque quedó por fuera de la integral, ¿sale? Ahora me interesa cómo integrar x cúbica diferencial de x. Para eso nos vamos a la fórmula número 4, ¿sale? Donde tenemos una x elevada a un exponente y diferencial de x. Muy bien, entonces ya podemos utilizar esta fórmula tal cual para x cúbica. ¿Cómo se aplicaría? Bien sencillo, dice que tomes tu base x y que al exponente, le sumes 1, entonces 3 más 1 nos quedaría, bueno, vamos a ponerlo aquí, 3 más 1 entre 3 más 1 para aplicar la fórmula de manera literal. Y al final, pues nada más agregas esa constante de integración, esa constante que no sabemos quién es todavía. ¿Listo? Esa siempre la vamos a agregar ahorita al final. Después veremos cómo se usa, ¿no? O cómo se encuentra. Ya sabemos 3 entre 1 es 4, entonces esto lo podemos escribir b sobre 4, que es la parte constante, x a la cuarta más constante de integración. 3 más 1 es 4, que está aquí en el denominador, lo podemos poner abajo de la b. Entonces, la antiderivada de esta función sería b sobre 4 por x cuarta más constante. Esto se puede expresar de muchas maneras, ¿eh? Tú podrías haber puesto bx cuarta sobre 4 más c y es lo mismo, ¿sale? Nada más que es muy común en matemáticas dejar las constantes, digamos, aparte de las variables. Entonces, esta me parece una respuesta más adecuada, aunque ambas serían correctas. ¿Listo? Bueno, ahí quedó ese primer ejercicio. Vámonos a este que está aquí ahora aquí. Dice la integral de ax cúbica menos bx cuadrada menos cx más d, diferencial de x. Acuérdate, este diferencial te dice quién es la variable es x, entonces aquí hay muchas letras, a, b, c, d y x, entonces solo x es considerada variable y a, b, c y d serán consideradas constantes, ¿sale? Muy bien. ¿Cómo empezaría a integrar esta función? Bueno, lo que yo tengo aquí es la integral de la suma o resta de varias funciones. Y eso me ayuda a la fórmula número 1. Te dice la integral de la suma o resta de varias funciones es la suma de sus integrales por separado. Es decir, sería la integral de ax cúbica diferencial de x. Acuérdate, cada integral debe de llevar su diferencial, siempre, siempre, menos la siguiente, integral de bx cuadrada, diferencial de x, no se te olvide, toda integral debe de llevar su diferencial, menos integral de cx, diferencial de x, más esta última, integral de la d, diferencial de x, ¿sale? Muy bien, listo. ¿Esto de qué me sirve? De que ya no me tengo que preocupar por toda una sola integral de un elemento, de una función muy grande, sino la integral de cada funcioncita por separado. Bien, fíjate, ¿qué hacemos para integrar esta? Pues ya sabemos que la variable es x y entonces a es una constante por esta función, ¿no? ¿Qué pasaba con las constantes? Lo vimos en este ejercicio. La fórmula 2 dice que las constantes salen de la integral y solo integras la función. En este caso, quedaría a integral de x cúbica de x. ¿Listo? Mismo caso aquí. B es una constante, sale de la integral. B y nos quedamos con la diferencial, con la función x cuadrada de x. Mismo caso aquí. La c es una constante porque la variable es x. Sale c de la integral. ¿Sale? C integral de x. Y por último, d es también una constante. ¿Por qué?
porque la variable es x. No importa que tú dices, pues solo está la de aquí, ¿cómo la voy a quitar? Pues la quitas porque no es no es una variable, es una constante, y las constantes siempre van a salir de la integral. Entonces sale de integral de dx. ¿Sale? Ok, continuamos entonces. Lo que es constante ya va a quedar así, por fuera de la función. Y vayamos a integrar x cúbica. Es una x a la n. Entonces volvemos a aplicar esta fórmula número 4 que te dice que da x. A la n le sumas 1. En este caso 3 más 1 serían 4. Y divides entre n más 1, que es este 4, ¿no? Bien, ya quedó esta. Menos. Ahora, B. Tú dirás, oye, pero ¿qué onda? Te faltó agregar la constante. Ok. Yo pude haber agregado aquí una constante, ¿no? Más constante. Y a la hora de hacer esta, agregar otra constante. Y aquí agregar otra constante. Y aquí agregar otra. Pero al final, si tengo muchas constantes y tú sumas varias constantes, ¿qué pasa cuando sumas muchos números? Pues el resultado es otro número, ¿no? Entonces, pasa lo mismo. Si yo tengo muchas constantes y las sumo o las resto, voy a tener otra constante. Entonces, no tiene caso en cada integral ir agregando una función, una constante, si al final puedo agregar una que las represente a todas, ¿no? Bien, ahora, seguimos entonces. Menos b, y la integral de x cuadrada volvemos a aplicar la de la potencia. Tenemos una x elevada a la n, y entonces en este caso sería x cúbica sobre 3. No se te olvide, al exponente se le suma 1 y se divide entre lo mismo, ¿no? Entonces 2 más 1 son 3 y dividimos entre eso. Insisto, no agregamos constante hasta el final. Esta c, aquí queda como constante. Ahora tú dices, oye, no tengo una fórmula para x solita, está para cuando no hay nada aquí, o una x a la n. Ah, pues aquí hay un exponente, no se te olvide, es 1, pero no se pone, ¿sale? Entonces aquí si contemplo el exponente 1, sería 1 más 1, 2x cuadrada sobre 2. ¿Listo? Más d. ¿Y qué nos queda esta integral? Integral de dx, aquí está. Integral de dx es x solita. ¿Listo? Y ahora sí, agregamos una constante, pero ojo, no puedo agregar la c porque c como constante ya está usada aquí. Y entonces podría yo pensar que esta c es esta misma y no necesariamente es la misma. Entonces, la cosa es agregar una constante siempre y cuando esa constante no haya sido ya utilizada en el problema. Como ya la c la tengo utilizada, puedes usar la letra que se te dé la gana. Ahora aquí, por ejemplo, si esta c es minúscula y esta c es mayúscula, entonces sí puedes hacer esa diferencia y puedes usar la c mayúscula o cualquier otra letra que no se confunda con estas. Otra muy usual es la k, entonces puedes poner más k. Ahí yo voy a dejar la c porque hay una distinción en que esta es mayúscula y esta es minúscula, y entonces pueden tener valores diferentes. ¿Sale? Bien, y ya quedó la integral. ¿Cómo sé que ya quedó la integral? Pues porque ya eliminé todos los símbolos de integración y ya tengo las antiderivadas. Ahora nada más, como te dije hace ratito, es más común poner las constantes. Quedaría a sobre 4, x cuarta, menos b sobre 3, x cúbica, menos c sobre 2, x cuadrada, más dx, más nuestra constante de integración. ¿Sale? Muy bien. Bueno, esperemos que hasta ahí todo haya quedado muy claro.